los niños, de los chicos, de los adolescentes, ya que la OMS y la OPS en sus últimas conferencias han estado hablando acerca de las crisis más importantes de esta pandemia y que aparte de la enfermedad física es la enfermedad mental. Y por eso debemos estar tan pendientes. Debemos estar pendientes en temas como, por ejemplo, la depresión. Muchas veces los síntomas no serán en la depresión, no necesariamente es encontrar a nuestro hijo llorando. Puede ser que no lo vemos llorando, pero llama la atención que ha bajado sus calificaciones, cuando antes era buen alumno, ya casi no hace nada, ya no se quiere arreglar, no quiere hacer las cosas que hacía antes y no quiere salir. Y cuando digo no quiero salir, bueno, no me refiero a la calle, pues sé que estamos en confinamiento, sino que ni siquiera quiere salir de su cuarto en todo el día. No quiere hacer nada de las cosas que antes solía disfrutar. El síntoma cardinal de la depresión no es sentarse a llorar, ni la ideación suicida. Claro, esto puede estar, pero no es el síntoma único de la depresión. El síntoma cardinal de la depresión es la anedonia, que significa la pérdida de disfrute de las cosas que antes yo solía disfrutar. Entonces tenemos que estar muy pendientes si comenzamos a ver que esas cosas que nuestro hijo disfrutaba antes ya no las está disfrutando. Vemos un cambio en su actitud, vemos un cambio en su comportamiento, vemos un cambio en su forma de ser. Pero es importante reconocer que si nuestro hijo típicamente ha sido de ser más hermético, entonces ya esto sí no sería un cambio trascendental, sino es más bien estar pendientes de los cambios significativos y de la pérdida del disfrute de la vida. En general, la situación derivada por el coronavirus es algo que no hemos vivido antes como sociedad. Nadie, por lo menos en estas generaciones, nadie había pasado por una pandemia. Toda persona está desarrollando por primera vez su capacidad de superación y de resiliencia ante la pérdida de este contacto humano, de la libertad de movimiento, de las actividades diarias que forman parte de nuestros hábitos. Parar de forma tan radical no es sencillo, especialmente para personas que ya están en procesos complejos con la gestión de sus emociones. De este modo es especialmente importante que nos cuidemos, demos permiso a nuestros hijos y a nosotros mismos a conectar con nuestras emociones, escuchándolas, no luchando contra ellas, sino aceptándolas y aprendiendo a manejarlas. Porque en estos momentos nuestras emociones, el de todos, están al límite. Y por eso es tan importante reconocer, entender y gestionarlas para que no se desborden. Es necesario reconocer y aceptar las emociones, aunque sean molestas. Muchas veces tratamos de guardarnos o reprimir lo que sentimos, principalmente si se siente como una emoción negativa, lo que al final conlleva a prolongar el dolor emocional. Es como cuando los niños están chiquitos y se caen y se raspan la rodilla y va mamá o papá corriendo a recogerlos, le limpia un poquito la herida y les dice, y él le dice, no llores, no llores que no pasó nada. Y pasó algo. O sea, el niño se cayó, se asustó, está sangrando, está asustado, le duele, sí pasó algo. Entonces, a eso me refiero cuando no podemos negar nuestras emociones, porque si negamos nuestras emociones, dejamos de poder convivir con la realidad y convivir con esa realidad nos da permiso a irnos readaptando a las situaciones nuevas que estamos experimentando. Entonces, les decimos a nuestros hijos que no se preocupen, que no pasa nada, pero sí están pasando cosas. No podemos salir a la calle. Mis hijos ven a mamá y a papá peleando todo el tiempo, pues uno de los padres se quedó sin trabajo, le cesaron el contrato, no alcanza para el supermercado. Es poder reconocer todo esto que estamos experimentando y no únicamente
los hijos, sino también los padres. Es ser coherentes con la realidad que estamos experimentando. Reconocer y aceptar que estamos sintiendo una emoción determinada, aunque sea desagradable, suele ser el primer paso para la regulación efectiva de nuestras emociones. En contextos como el actual, en donde los temores y las preocupaciones son universales e inevitables, es sumamente importante reconocer cuando nos estamos sintiendo mal. Pues es de esta misma aceptación y reconocimiento de las emociones en que nosotros podemos comenzar a trabajar en un autoequilibrio emocional, buscando el optimismo y la resiliencia. Entonces es la capacidad de enfrentar situaciones difíciles o devastadoras, recuperarse, sanar y seguir adelante. Tenemos entonces que enseñarles a nuestros hijos que ante las pruebas que nos pone la vida, siempre vamos a tener dos opciones: o darnos por vencidos y fracasar, o sobreponernos y salir fortalecidos, utilizando nuestra capacidad de resiliencia, que es la cualidad que mostramos para sobreponernos a periodos de dolor emocional y de trauma. ¿Quiénes somos resilientes? ¿O cómo son las personas resilientes? Las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades, sino que van un paso más allá. Utilizan esas situaciones para crecer y desarrollar al máximo su potencial. Dígame. La American Psychological Association mencionan que la resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenazas o fuentes de tensión significativas como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o situaciones financieras, que en estos momentos están afectando cada una de ellas considerablemente a mucha de la población panameña y a la población mundial. Resiliencia, entonces, tenemos que ver que la resiliencia es como rebotar de una experiencia difícil, como si uno fuera una bola o un resorte que cae y rebota, un resorte que baja y sube. Esa capacidad de, aunque caigamos, volver a subir. Y la gente comúnmente demuestra resiliencia, por ejemplo, se puede visualizar en lo que pasó en los Estados Unidos, en los ataques terroristas del 11 de septiembre, y todos los esfuerzos individuales para reconstruir sus vidas de todas las personas que experimentaron alguna situación de pérdida, de trauma, de estrés postraumático. Entonces es darnos cuenta que el ser humano siempre puede salir adelante. A algunos les va a costar más, a algunos les va a costar menos, a algunos les va a tocar momentos y tiempos diferentes, pero todos tenemos esa capacidad de sobreponernos y levantarnos. Pero es un proceso y es un proceso adaptativo que conlleva tiempo. Ser resiliente no quiere decir que la persona no experimenta dificultades o angustias, ya que el dolor emocional y la tristeza son comunes en las personas que han sufrido grandes adversidades o traumas en su vida. De hecho, el camino hacia la resiliencia probablemente esté lleno de obstáculos que afectan nuestro estado emocional. La resiliencia no es una característica que la gente tiene o no tiene. Cuando empezamos a hablar de resiliencia, hace unos 15, 20 años atrás, se hablaba que algunas personas nacían con resiliencia y otras personas no. Hoy sabemos que es una característica que se puede cultivar y crear, y que incluye conductas, que incluye pensamientos, que incluye acciones que pueden ser aprendidas y ser desarrolladas por cualquier persona. Entonces, la American Psychological Association también explica que hay una combinación de factores que contribuyen a desarrollar la resiliencia. Y muchos estudios demuestran que uno de los factores más importantes en la resiliencia es tener relaciones de cariño y apoyo dentro y fuera de la familia, que es lo que yo les decía al inicio. Cómo nosotros somos tan importantes para poder fomentar esta resiliencia en nuestros hijos. Relaciones que emanan amor y confianza, que proveen modelos a seguir y que ofrecen estímulos y seguridad que contribuyen a afirmar la resiliencia de la persona.
Eh, Algunos de los factores asociados a la resiliencia entonces son el optimismo, que es tener una visión positiva de nosotros mismos y tener confianza en nuestras propias fortalezas y habilidades. Y como hablamos al inicio, la capacidad para manejar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Okay. Quisiera que ahora busquen una hojita blanca, azul, verde, no importa cualquier color, chiquita, grande, una pluma, lápiz, o pueden anotar ahí mismo en el note del celular, eh, porque les voy a hacer unas preguntas para que cada uno responda. Van a hacer unas preguntas dirigidas a ustedes, ¿no? Así que no se preocupen de lo que van a escribir porque no las tienen que leer, ¿no? Son preguntas para ustedes. Y de acuerdo a las preguntas que les voy a hacer, quiero que se enfoquen en las experiencias y en sus fuentes de fortaleza personal del pasado. Quiero que enfoquen sus respuestas sobre sí mismos y sus reacciones a los retos de la vida. Son 3 preguntitas. ¿Okay? ¿Ya tienen todos para anotar? Okay. La primera pregunta es, piense en un evento del pasado, de su niñez o adolescencia, que haya sido el más difícil de esa época. Se las vuelvo a leer. Piense en un evento del pasado, de su inicio o adolescencia, que haya sido el más difícil de esa época. La segunda pregunta es, en ese momento, ¿a quién acudió para que lo ayudara? Pero la primera no es pregunta. Sí, anoten el evento, escriban el evento del cual recuerdan que pasaron en el pasado. Ok, no es una pregunta. Ajá. Okay. La segunda pregunta, como les dije, en ese momento, ¿a quién acudió para que le ayudara sobre ese mismo evento? Y la tercera pregunta, que es la última, hoy día, cuando piensa en ese mismo evento, ¿hubiera acudido a la misma persona o en estos momentos hubiera pensado acudir a otra? ¿Y a quién? Entonces, ahora quiero que lean sus respuestas en la mente, cada uno en su casa, en su trabajo, en su teletrabajo, mientras las vuelvo a leer. O sea, respondan lo que escribieron cuando lo vuelvo a leer. Piensen en un evento del pasado, de su niñez o adolescencia, que haya sido el más difícil de esa época y escriba cuál fue. En ese momento, ¿a quién acudió para que le ayudara? Y hoy día, cuando pienso en ese mismo evento, ¿hubiera acudido a la misma persona o hubiera acudido a otra y a quién? Entonces, ahora quiero que cerremos los ojos por unos segundos y visualicen específicamente a esa persona o a esas personas del pasado que lo o la ayudaron a recuperarse y que piensen en cómo se sintieron acompañados y protegidos por esas figuras significativas del pasado. Entonces quiero que cierren los ojos.
Ok, pueden abrir los ojos. Quiero que piensen si se sintieron acompañados, se sintieron seguros, si se sintieron protegidos o quizás se sintieron amados y eso les dio fortaleza. Otros quizás se sintieron tranquilos de saber que el otro estaba o calmados de saber que no estaban solos, ¿no? Y lo que quiero que piensen ahora es cómo para poder ayudar a nuestros hijos a ser resilientes, necesitan poder tenernos cerca, darnos cuenta que nosotros somos parte significativa en sus vidas y aunque a veces nos dicen que ya están grandes y que pueden estar solos, ellos nos necesitan. Como les dije, eso era una tarea para que la hicieran cada uno, no la tienen que leer, pero probablemente muchos de los que están acá, cuando pensaron en ese evento del pasado y en quién hubieran acudido o en quién hubieran podido acudir si hoy lo pensaran, hayan pensado en alguien de la familia. Mamá, papá, abuelos, hermanos, tíos, alguien significativo. ¿Qué significa esto? El darnos cuenta cuál es nuestro rol en estos momentos como padres. Estar presentes para nuestros hijos. Que nuestros hijos sepan que nosotros estamos ahí para ellos, independientemente de que no nos pidan ayuda. Es saberte, es sentirte contenido y poder sentir que tú estás ahí, nosotros como padres. Y como les decía, puede ser que ellos dicen que ya están grandes y no nos necesitan, pero en estos momentos nos necesitan más que nunca, pues es en esta época, como todos sabemos, la época en que más desequilibrio emocional y crisis están experimentando. Y que aunque estén luchando desesperadamente por separarse de nosotros, principalmente los adolescentes, y ser independientes, necesitan nuestro sostén y no necesariamente para solucionarles sus dificultades, sino para estar, para escucharlos y para sostenerlos. Muchas veces nos esforzamos por darles la mejor recomendación o la más acertada, ¿no? Queremos darles la respuesta más brillante, cuando en realidad nuestro hijo lo que necesita no es tanto recibir una respuesta acertada de nuestra parte, sino sentirse escuchado y sentirse valorado. En estos momentos de tanta vulnerabilidad, entonces, es importante incentivar el optimismo en nuestros hijos, ayudándolos a intentar mantener o conseguir una actitud positiva con pensamientos de gratitud y pensamientos de optimismo. Y para hablar de optimismo, lo primero que debemos hacer es aceptar la realidad y entenderla. No podemos negar que estamos en medio de una pandemia y que la situación salud, confinamiento, trabajo, distanciamiento social y economía están presentes, porque si negamos la situación, no podemos enfrentarla. El optimismo es la forma en que percibimos la vida y lo que nos prepara para los retos que se nos vayan presentando y nos da la posibilidad de sentir esperanza. El optimismo entonces es esa forma de ser y de percibir el mundo adquirido desde tempranas etapas de nuestras vidas y de vivencias previas. No se nace optimista. Se adquiere la habilidad de ser optimista en donde las experiencias buenas y las experiencias malas nos dan el conocimiento de reconocer las situaciones de la vida y decidir a cuáles prestarles mayor atención. Todo aquello a que ponemos atención crece. Nosotros decidimos a qué ponerle atención, a lo positivo o a lo negativo. Una persona optimista ve las situaciones de la vida como oportunidades y como desafíos. No nacemos optimistas ni pesimistas, aprendemos a hacerlo de acuerdo a las experiencias vividas y en la forma en que hemos aprendido a lidiar con las situaciones. Claro está que ser optimista en medio de una pandemia no es fácil, lo sé, y más aún en el contexto del COVID, que abunda el pesimismo en redes sociales, en televisoras, en todos lados, ¿no? Eso es lo que abunda. Abrimos una red social e inmediatamente vemos mucha negatividad y pesimismo, ¿no?
Pero el optimismo es una forma de encarar la realidad de forma positiva y con esperanza. Pensar mal es un pensamiento adquirido y aprendido, por lo cual entonces debemos trabajar en enfocarnos en ver lo positivo de una mala situación. Y tenemos que estar claros en que lastimosamente y probablemente no vamos a volver a estar en una situación similar. ¿Y por qué digo lastimosamente si estamos en una pandemia y queremos salir de ella rápidamente? Porque cuando esto se acabe, cuando tengamos una vacuna y ya todos podamos volver a nuestra vida habitual, los 24/7 con la familia se van a ver acabados. El corre-corre de llevar a los niños a las actividades extracurriculares va a volver. Y el salir corriendo para el trabajo y tenerme que quedar hasta largas horas de la noche va a estar. El que mis padres no puedan ir a mi juego de fútbol, de béisbol, porque tienen mucho trabajo, va a estar. El sentarnos probablemente ahorita, como lo estamos haciendo, para almorzar, para cenar sin correderas, no va a estar. Entonces hay que aprovechar estos momentos. Cuando la pandemia termine, nunca más vamos a volver a este momento en que estamos todos juntos. Ahora más que nunca debemos aprovechar este tiempo en donde podemos estar, porque tenemos que estar en confinamiento, en compartir con nuestros hijos, jugar juegos de mesa con nuestros hijos, sentarnos a ver una película con nuestros hijos, conversar con ellos, estar ahí para ellos. Muchas veces esperamos que nuestros hijos sean optimistas y nosotros respondemos con pesimismo ante cualquier circunstancia. Todos podemos adoptar o aprender a ser optimistas independientemente de lo difícil de las situaciones que se nos presenten, porque el ser humano siempre tiene la capacidad de sobreponerse y de levantarse. El optimismo nos ayuda a dar cabida a sentir esas emociones positivas, lo que entonces interviene positivamente en nuestra mente, en nuestra salud y en nuestro bienestar. Debemos recordar que siempre tenemos varias opciones en la vida y nosotros decidimos cómo vivir y manejar las crisis. Podemos escoger pensar en todo me sale mal o que siempre nos podemos recuperar y sentir mejor y que cada situación es un aprendizaje y nuevas oportunidades. Si somos optimistas, tendremos una mayor predisposición a sentir emociones positivas en nuestra vida. Por lo tanto, vamos a tender a intentar mantener esas sensaciones a través de buenos hábitos, lo que entonces repercutirá directamente en nuestra salud y en nuestro bienestar. Y de esta manera, en nuestra felicidad. Siempre hay dos opciones a la hora de valorar los tiempos de crisis. Podemos pensar que efectivamente el mundo es un lugar en el que pasan cosas terribles o en cambio considerar las piedras que se nos presentan en el camino como nuevas oportunidades para crecer y para aprender. Entonces, yo quisiera ahora, para finalizar, antes de entrar a las preguntas y respuestas, si hay preguntas del grupo, ponerles un video. Le voy a tener que pedir el favor a Fernando, si lo puede subir, creo que Fernando lo tiene, porque al inicio de la conexión tuve problemas técnicos con la computadora y la tuve que apagar y volver a prender, y ahora no me aparece el video que tan amablemente Fernando me había ayudado a editar. ¿Lo tienes a mano, Fernando? Deme un momento. Gracias. Seguramente tú lo vas a encontrar más rápido que yo. Yo lo tengo en la computadora, pero me va a tomar probablemente más tiempo. Ya estamos colocándolo, no se preocupen. Gracias. Si hay alguien que va teniendo preguntas, las puede ir de pronto escribiendo en el chat grupal y así puedo irlas agrupando para que la doctora Joyce al final pueda contestarnos. O si hay alguien que quiera levantar la manito, este es el momento. Sí, podemos aprovechar mientras se va buscando el video.
para contestar alguna pregunta. A menos que todo haya quedado muy claro. Y bueno, vale la pena también aclarar que aquellas personas que no tengan hijos pueden tener sobrinos también, ahijados, compañeritos, vecinos, gente con la que tienen algún tipo de vínculo, y todas estas explicaciones y consejos que nos da la doctora pues son totalmente aplicables a todos en la familia. En verdad, los hijos es porque están más pequeños y a veces no tienen las herramientas, pero pues hay hijos que también son adolescentes o hay adultos emergentes, hay a todos los niveles, y este es un momento pues de apoyo familiar fuerte. Ahí venía el video. La resiliencia es resistir y rehacerte. Es volver a rebotar luego de la caída, remolcarte con la ola y no dejarte revolcar. La resiliencia te invita a encontrar la ventaja a la desventaja, lo bueno a lo malo, la gracia a la desgracia. La vida es incómoda. La resiliencia lo sabe y mira a la incomodidad como una bendición oculta. El resiliente sabe que aferrarse es más doloroso. Hay que soltar, aunque duela. Un día decidí dejar de resistir, para que lo que tenga que doler, duela. Lo que tenga que nacer, crezca. Y lo que tenga que ser, sea. La esperanza y el temor forman un sentimiento con dos caras. En tanto uno exista, existirá el otro. Pero la resiliencia es una esperanza realista. Es soñar con los pies en la tierra, reconociendo que existe la incertidumbre. El resiliente se pregunta ¿para qué? Y no ¿por qué? De esta forma encuentra sentido a su sufrimiento. El resiliente es flexible, se acomoda, se adapta, abraza los imprevistos. El resiliente mira el lado bueno de las cosas, no intenta cambiar ni a las situaciones ni a las personas, sino la perspectiva con que las mira. También se ríe ante los infortunios. A veces, la vida se empeña en hacernos desgraciados, pero el resiliente no se lo permite. El resiliente es imperfecto, lo sabe, lo disfruta y no busca la perfección. Se reconoce vulnerable y frágil, pero sobreviviente al fin. Para ser resiliente debes saber perdonar. Perdonar no es conceder, es decidirse a disfrutar de la vida, es agradecer lo que sucedió y reconocer tu cuota de responsabilidad. El ser resiliente es sinónimo de ser creativo y de altruismo puro. No te aquietes, no limites tus retos, mejor desafía tus límites. Y agradece de nuevo. Te ayuda a cambiar de una mirada rencorosa a una apreciativa y amorosa. También te hacen fuerte los fuertes vínculos afectivos, refuerzan tu fuerza, te empoderan.
como a la resiliencia no le bastan las intenciones, hay que actuar. Al final, lo bueno de la resiliencia es que despierta tus resortes invisibles, te empuja a ver por ti y por los demás, te invita a ser mejor y a reconocer que pase lo que pase, todo pasa. La próxima vez que te sientas estresado, recuerda que tú nunca conocerás de ti realmente hasta que te veas a ti mismo bajo mucha presión. Es en ese momento preciso, frente al reto, cuando debes recordarte esto. Cree en ti mismo con tanta fuerza que el mundo no puede evitar creer en ti también. Sí, es un hermoso video de lo que es la resiliencia y yo creo que si anteriormente había alguna persona que no estaba muy seguro de lo que es ser resiliente, con este video pues queda bastante esclarecido, ¿verdad? Así es que... Así es un video que conlleva y complementa todo lo que necesitamos para poder salir adelante y poder levantarnos ante la adversidad que estamos experimentando todos por el COVID. Sí, nos dicen a algunas de las personas cómo manejar los sentimientos de temor y ansiedad al contagio por COVID. De uno mismo o de un hijo cuando debes salir por suministros, es decir, por Claro, comida, medicinas. claro, bueno, todos vamos a estar asustados, ¿no? Porque realmente hay un virus mortal afuera, ¿no? Entonces, eso es real y es mentira que no vamos a tener miedo. Lo importante es poder seguir todas las recomendaciones de salud que nos ofrecen, salir con mascarillas, estar pendientes del lavado de manos. Claro, todo esto no va a implicar que aún sigamos teniendo miedo cada vez que salimos, yo también lo tengo, cuando tengo que ir al supermercado, pero es poder, como decía al inicio, poder reconocer y aceptar esos sentimientos. O sea, tengo miedo porque hay un virus, voy a aprender acerca de cómo cuidarme, voy a enseñarle a mis hijos acerca de cómo cuidarnos, les voy a aceptar a ellos que ellos también puedan estar asustados y que también puedan tener miedo y por eso se están dando clases online, se están dando clases por radio, por módulo, por televisión, porque nos tenemos que cuidar. Pero que hay veces que hay que salir, que da temor, pero vamos a tratar de cubrir todas las medidas de seguridad que podemos y que tenemos a nuestro alcance para bajar un poco esos niveles de ansiedad. Vamos a poder bajar los niveles de ansiedad en la medida que nos cuidemos, pero el miedo va a estar mientras el virus esté. Sí, hay otra pregunta, doctora, dice, espérese que se me fue, ¿cómo prepararlos para el retorno, si se da, a las aulas de clase? Sobre todo los niños pequeños de preescolar y de grados de primaria. Dice, mi hijo de 6 años dice que no quiere volver. O sea, ya el niño está predispuesto, no quiere regresar a la escuela. Bueno, imaginémonos, qué rico, están en casa con mamá y papá, más ahora que nunca, ¿no? Pero al final, bueno, todos somos personas que nos adaptamos a los cambios. Al inicio, el proceso de quedarnos en casa y para los niños de quedarse en casa era toda una controversia y principalmente para los hijos chiquitos, ¿no? O sea, mis hijas adolescentes realmente ellas son más grandes y ellas extrañan las salidas con sus amigas, pero no extrañan, o sea, están felices de estar online. Pero para los padres, recuerdo mucho que al inicio los padres de niños chiquitos era muy complicado porque mantener a un hijo frente a una computadora, o sea, por periodos largos de tiempo, por horas, era sumamente estresante. El niño no se mantenía y los papás tenían que estar ahí, ¿no? Entonces, claro, esto fue un proceso
que tomó un tiempo hasta que todos nos adaptamos, el niño a dar clases en casa, al adolescente a estar en clase y no salir y ver a sus amigos, a los papás a tener que acompañarlos y poder educarlos a que es importante que ahora se mantengan ahí para poder recibir la educación. Y asimismo, cuando retornen a clases, que probablemente no va a ser este año, sino el otro, cuando retornen a clases, también va a requerir nuevamente para esos chiquitos y para los grandes y para todos un proceso de readaptación, porque los que están también en teletrabajo, si pasan muchos meses y toca nuevamente retornar a lo presencial, también va a ser un periodo de ajuste y de modificación, pero el ser humano siempre se logra readaptar. Muy bien. Sí, hay muchos mensajes de agradecimiento por el tema, que es muy interesante y que, bueno, que pueden notar los cambios en la vida de un adolescente en este tiempo que están pasando más tiempo con ellos. ¿Qué nos puedes comentar sobre el tema de los adolescentes? Ajá. Bueno, como decía, los adolescentes, la vivencia de ellos es más bien la pérdida de las relaciones sociales, ¿no? Ellos están en este momento en donde estar con los padres no es su primera prioridad, sino estar con sus amigos, pero en cierta forma ellos también han podido reorganizarse y ellos son expertos en tecnología. Entonces, si bien es cierto, extrañan el contacto humano, pero están todo el día conectados en Zoom con los amigos, ¿cómo se llama? El app de Party. House Party. House Party, exacto. Están conectados por House Party, están conectados por WhatsApp. Entonces, ellos han encontrado las formas y los vínculos para poder estar cerca de los otros. Claro, hay adolescentes que en particular están viviendo situaciones específicas que son los rituales que todos esperamos, ¿no? Por ejemplo, las chicas de 15 años, este año o era su fiesta de 15 años, o eran las fotos de 15 años, o eran las fiestas de 15 años de sus amigos, y todo esto se vio estancada. Mi hija más chiquita está en el periodo de los 15 años, y la primera semana de clase, los únicos 5 días que fueron a la escuela, llegó a mi casa una tarjeta de 15 años, la primera semana de clase. Y nosotros tenemos en la casa, en la sala, en un lugar, un espacio donde siempre ponemos las tarjetas para que no se nos olvide del evento que hay, ¿no? O sea, como que para recordar, y siempre ponemos las tarjetas ahí. Y lastimosamente la tarjeta de ese 15 años todavía está colocada en la misma mesa, ¿no? Porque obviamente todo se tuvo que cancelar y se tuvo que reorganizar, ¿no? Entonces, todos estos cambios significativos, los adolescentes que están en 12avo, o sea, este es su año de su prom, para ir con, por ejemplo, en algunas escuelas que van con su suéter de otro color porque son los graduandos, porque tienen un montón de actividades como graduandos, y organizando los eventos, todo lo que implica estar en 12avo y ser el de la última promoción que ya sale. O sea, están perdiendo cada una de esas cosas. Es como me decía un papá, una mamá, mejor dicho, el otro día, una paciente, que su hija este año se gradúa, está en 12avo, y que a ella le pasó lo mismo, porque ella estaba en esa época, que era sexto año, en la época de la mamá, estaba en sexto año, que es 12avo, estaba en 12avo en la época de la invasión, y ese año ella también perdió su graduación. Entonces ella perdió su graduación y ahora su hija, que era como, bueno, yo no tuve la mía, pero esta es mi hija, es la única hija. Mi hija tiene su acto de oración, vamos a acompañarla, vamos a estar, qué rico, y ahora la hija también, ¿no? Entonces este es un doble duelo. O sea, definitivamente que van a ser duelos porque son la pérdida de los rituales que son significativos para nuestras vidas y para este periodo adolescente que es tan importante. Pero bueno, así mismo como lo atravesó la mamá, que pasó para la invasión, la privación de su graduación, y pudo salir adelante y pudo recuperarse, es esa capacidad de resiliencia que tenemos todos, que no significa que no vamos a estar bravos, enojados, frustrados, pero tenemos siempre la capacidad de poder reponernos y poder recuperarnos. Ahorita, por ejemplo, yo he visto mucho, me imagino que ustedes también, en el mes de junio, principalmente el mes pasado, que los colegios internacionales en Panamá y los colegios en Estados Unidos se estaban graduando. O sea, las promociones es la época que termina el año escolar. Y uno podía ver esta cantidad de inventos tan interesantes, ¿no? Algunos colegios que estaba el director de escuela con los diplomas en la calle, iban en una fila de carros,
los papás con el estudiante en toga, y entonces el director se los daba por la ventanilla del carro. Y así iban entregando los diplomas, ¿no? Es como poder encontrar esa capacidad de poder salir adelante ante la adversidad y ante las situaciones que estamos experimentando. Es correcto. Hay una pregunta que creo que hay que aclarar porque la persona pregunta cómo fortalecer la resiliencia en nuestros hijos sin hacerlos dependientes. En verdad no creo que hay una dependencia como tal, pero bueno, a través del ejemplo también pues los hijos pueden aprender el tema de la resiliencia. No sé si nos apoyas con eso. Sí, exacto, es lo que dices, Anet, ¿no? Definitivamente, y más aún en la etapa adolescente, los niños necesitan comenzar a separarse de nosotros como padres, ¿no? O sea, la etapa adolescente y exactamente esa crisis de rebeldía que todos conocemos se debe en particular a la necesidad del adolescente de separarse de los padres. El adolescente viene de una etapa de niñez en donde era totalmente dependiente de los padres y los padres eran sus superhéroes. Y cuando llegan a la adolescencia, que ya necesitan comenzar a relacionarse con sus coetáneos, con sus pares, pero les es difícil porque todavía vienen de esa etapa en donde los papás eran lo más grande que había, y es tan difícil que la única forma en que lo logran inconscientemente es peleándose con ellos. Entonces por eso es que el adolescente se pelea con los papás, para poder hacer esa separación y poder comenzarse a conectar con sus pares. Entonces, eso en relación a la dependencia, ya la etapa adolescente está, el adolescente en sí ya va llevando ese a tratar de comenzar a separarse. Vamos a ver al adolescente que de repente quiere estar más horas en el cuarto, está más conectado con los amigos, o sea, quiere hacer esas cosas que es importante darles permiso, pero en función de resiliencia es irles encontrando cuáles son esas aptitudes y habilidades que tiene para afrontar. O sea, cada persona va a tener habilidades y aptitudes diferentes. Es poder encontrarlas y poder fomentar en ellos, en los adolescentes, ese pensamiento positivo en donde no se niega la realidad, pero se da permiso a poder ver también el otro lado que puede también tener experiencias y aspectos buenos. Hay una pregunta de alguien que tiene una preocupación sobre el tema de los juegos en línea y esa zona de confort en la que ellos se sienten. Me imagino que va como en torno hacia un balance que queremos encontrar en ellos, ¿no? Están todos permitidos allí en su juego, no quieren salir de allí y también tienen que compartir con la familia. Claro, esa es una pregunta típica, o sea, típica antes de la pandemia y ahora mismo en confinamiento Peor. es peor, exacto. Entonces, yo como soy terapeuta de familia también veo muchas familias en las sesiones y los papás se quejan entonces con el adolescente enfrente de que está todo el día jugando en línea, ¿no? Y los papás dicen, bueno, sí, es importante compartir. Uno, claro, ellos necesitan jugar en línea, pues necesitan estos juegos porque hoy día los juegos se conectan en líneas con los otros amigos. Entonces, para ellos, en cierta forma, es como poder estar más cerca de los otros, pero no pueden estar 24/7 en línea, ¿no? O sea, no pueden estar 24/7 con el PlayStation, o con el juego, o con la computadora, o con el WhatsApp, no pueden estar 24/7. Gracias. En cierta forma, lo positivo es que muchas escuelas, y ahorita mismo entiendo que las públicas inician, ahorita en julio, reinician por módulos, por radio, por televisión. Eso es importante para los chicos, tener una rutina. O sea, ellos tener una rutina y saber que de 8 a 12, de 8 a 2, ellos están en escuela y en ese periodo ellos no pueden tener aparatos electrónicos, ya sea que la clase sea por radio, por televisión, por computadora, por Zoom, por Microsoft, no importa. Ellos tienen que estar en el horario escolar, ellos tienen que estar en su horario escolar sin aparatos electrónicos. Se les puede dar espacios con horas, o sea, puedes estar conectado en este periodo de tiempo, porque como vuelvo y repito, estamos en confinamiento, ellos necesitan a sus pares, pero también necesitan compartir en familia. Y eso es entonces poner, como digo, las rutinas de las horas en que pueden jugar, las horas que les toca el colegio, las horas en que tienen que estudiar, que hacer tareas y las horas de compartir en familia. Importante, si ahorita mismo estamos todos en casa, poner una rutina de que se almuerza y se cena juntos. O sea, aprovechemos este momento. O sea, después cuando ya los niños comienzan a entrar a la escuela y salen a las 2 de la tarde, 3 de la tarde y ya es imposible hacer almuerzos con ellos. Pero ahorita mismo podemos comenzar a incluir y no hay espacio más rico y más importante que conversar cuando uno está en la mesa. Porque no hay otros distractores, no hay televisión, no hay aparatos, y eso sí, no permitir los aparatos en esos momentos, no WhatsApp, no celulares en la mesa, Ya lo el espacio de la familia.
Otra pregunta que hacen, doctora, es cómo se le habla a un adolescente cuando el COVID se ha llevado a un familiar. Un tema más de duelo y Sí, el manejo. eso es muy difícil porque el duelo en estos momentos no es un duelo típico, o sea, no es el mismo duelo. Generalmente hablamos que hay diferentes tipos de duelo, ¿no? El duelo accidental por accidente, el duelo por enfermedad, cualquiera se hace, el duelo por suicidio, y ahorita mismo se está incluyendo el duelo por COVID. ¿Y por qué lo ponemos como un duelo diferente si en cierta forma es un duelo por enfermedad? Porque asimismo también se están viendo trastocados los rituales concernientes a un duelo en estos momentos, ya sea de COVID o de cualquier otra enfermedad, porque los entierros, los rituales, las misas, las sepulturas, todo en estos momentos está cambiando y tiene que ser diferente a los rituales típicos. Entonces, claro, o sea, se hace aún mayor y se hace más complicado porque no solamente la persona está atravesando el duelo del familiar, o sea, con la tristeza, rabia, frustración, no aceptación, todo lo que implica las etapas del duelo, sino que aparte también se ve privado de este ritual que es parte significativa para esa persona, por temas espirituales, religiosos, acompañamiento. O sea, ahorita mismo, si no me equivoco, porque, y ahorita ha cambiado un poquito, al inicio ni siquiera se permitía a las personas poder despedirse. Ajá, y tenía que llevarse las cenizas a casa. En estos momentos se está abriendo un poquito más y no estoy segura si es 7 o 9 las personas que pueden estar, pero tienen que estar separadas. Por ejemplo, una paciente en estos días se le murieron 3 personas, o sea, una hace un mes y medio cuando no pudieron hacer ningún tipo de ritual, otro familiar hace una semana en donde sí pudieron hacer el ritual, pero con 7 personas y separadas en bancas. Entonces, por ejemplo, el papá de mi paciente está llorando muy triste y ella no lo podía abrazar porque ella tenía que estar en otra banca, ¿no? Entonces, Ese abrazo físico que hace falta en estos momentos. ese abrazo que hace falta en estos momentos. Entonces, claro, por eso ahorita mismo el proceso de duelo es aún mayor porque el acompañar, ¿no? Es más, puede haber primos lejanos que no van a ir porque nada más pueden ser 7 a 9 personas. O sea, no pueden ir a despedirse, y que de igual forma son queridas y extrañan a esta persona y fue importante. Entonces, todo esto está implicando una forma de atravesar el duelo con mucho más dolor y mucho más agravio. Sí. Sí, hay una persona que nos pregunta, ¿qué rutina recomienda para un niño menor de 2 años y sin tareas asignadas en escuelita? Ajá. También me preocupa a mí, doctora, el tema de que cuando los niños ven mucha mascarilla, se les va a ir atrasando la parte de su lenguaje. Claro, en casa no van a estar viendo mascarilla, pero sí, pues, en otro momento, ¿no? Claro, no, y nosotros, por ejemplo, exactamente lo que dices, los psicólogos, nosotros, este tema de la expresión facial es tan importante, ¿no? Es tan importante y hemos estado hablando en grupos de psicólogos mucho acerca de que cuando comencemos a atender presencial, porque todos estamos, la mayoría atendiendo online, ¿cómo va a ser esto de atender presencial con una mascarilla en el rostro cuando mucho del afecto y la cercanía se refleja a través de la expresión facial, ¿no? Entonces, sí, como dices, aparte, en casa, bueno, por lo menos en casa no tenemos que estar en mascarilla, pero como los niños también están perdiendo, también, o sea, en estos momentos, toda esa capacidad de ver al otro y en términos de lenguaje, que es tan importante poder tener esa expresión enfrente. En función de qué rutinas a un niño de 2 años, yo le diría, aproveche al máximo que están todos en casa con ese bebé de 2 años. O sea, qué rico hubiera podido, mis hijas están adolescentes, están grandes ya, y obviamente, me imagino que hubiera sido de mucho miedo tener un chiquito en medio de la pandemia, pero yo creo que yo hubiera estado feliz aprovechando estar todos en casa para poder acompañar a ese bebé y poder estar ahí sin el corre-corre y sin las rutinas de la calle y los compromisos. Entonces, aprovechar al máximo esos momentos de poder estar con ese niño y de igual forma se le pueden asignar rutinas, se le puede, pero rutinas más no de tareas per se porque tiene 2 añitos, ¿no?
todo lo que es motricidad, motricidad fina, motricidad gruesa, bloques, ponerlo a hacer torres, todas esas actividades que son importantes en este periodo escolar. Sí. Hay un tema también de duelo acelerado en esto, ¿no? Por ejemplo, yo tuve que decirle a mi hijo adolescente que estaba desesperado, pues, porque, pues, ¿cuándo vamos a regresar a la vida normal? ¿Cuándo vamos de nuevo a poder jugar en un campo de fútbol? ¿Cuándo vamos no? Y yo tuve que un poco acelerar el duelo y decirle, acéptalo, porque va a ser la manera más rápida de poder ir procesando esto. No sé si hice bien o hice mal, pero me salté las etapas del duelo y llegué a aceptación. Directo. Sí. Es difícil para los niños chiquitos porque están en etapa de socialización, es difícil para los adolescentes porque pues están desesperados por ver a sus pares, es difícil para los que se están graduando porque tienen muchos planes en su cabeza, los que se iban para la universidad, los que van a sacar maestría, para todos es difícil. Así es, así es. Para todos y cada uno va a utilizar sus propias herramientas y sus propias estrategias de resiliencia para poder apoyar a los otros, para poder apoyar a los hijos. Pero como yo les decía al inicio, una de las cosas más importantes, aunque uno no tenga la respuesta correcta y la mejor respuesta, es que ellos sepan que nosotros estamos ahí para ellos. O sea, eso es lo mejor que podemos hacer en estos momentos. No importa que nosotros nos acerquemos y les digamos, ¿estás bien? Y te digan, ¿por qué? No, nada, ¿no? La respuesta típica. No importa que nos respondan con una negativa, pero que ellos sepan que nosotros estamos ahí y que pueden contar con nosotros en cualquier momento, indistintamente es una seguridad emocional que tiene nuestro hijo adolescente, aunque nos haya dicho que no le pasa nada y no necesita nada. Exacto. Bueno, hay una última pregunta, doctora, para no abusar de su tiempo y de toda su exposición. Alguien nos pregunta, ¿estamos propensos a sufrir de agorafobia nosotros como padres o nuestros hijos? ¿Y en qué momento, durante o al finalizar el confinamiento? Bueno, como mencionaba también al inicio, ahorita mismo se pueden exacerbar ya enfermedades preexistentes o de salud mental, o se pueden comenzar a desarrollar nuevas, ¿no? Para todos el tema del confinamiento no es igual, ¿no? No es igual, ¿por qué? Por uno, todo lo que hemos hablado a nivel emocional, las habilidades emocionales y la capacidad de resiliencia y optimismo que tenga cada persona, pero también por una situación económica. O sea, no es lo mismo estar en confinamiento en una casa en donde cada hijo tiene su cuarto, a estar en confinamiento en un cuarto en donde estamos 7 personas encerradas. Entonces también es una realidad. Es una realidad y que experimentan muchos panameños y que lo hace aún más difícil. Porque entonces es cómo puedo sobrellevar, o sea, cómo manejar el tener que estar encerrado todos juntos 24/7 con todos los otros estreses de la situación, de la pandemia, de la economía, de todo lo que ya hemos conversado, y aparte tener que estar aislados y encerrados en un espacio cerrado por tanto tiempo. Entonces hay que tratar en lo posible de insertar en esas personas el pensamiento positivo, el poder distraerse, el poder hacer cosas juntos, para que no sea solamente estar encerrados y viéndose las caras, compartir juegos de mesa. Yo atiendo a algunos chicos yo trabajo para algunas fundaciones de voluntaria, entonces ahorita mismo, bueno, estamos online todos y me toca, obviamente, llegar a las casas de todos, ¿no? Porque llegas a la casa a través virtual y los chicos, por ejemplo, en donde estoy de voluntariado, que hay situaciones económicas muy difíciles, me toca ver las realidades de estar todos juntos en el mismo cuarto, ¿no? Entonces, claro. Yo me he puesto con ellos, bueno, a ver, ¿qué tienen ahí en la casa? ¿Tienen cartas? Bueno, vamos a buscar las cartas. Busquen las cartas, vamos a compartir, o sea, el que puedan estar haciendo cosas para que esa mente no esté pensando 24/7 en toda la situación tan difícil que se está experimentando. Exacto. Y nuevamente el estar presente ahí para ellos, para nuestros hijos. Perfecto.
Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas. Hay un chat más, a ver, son... Ajá, hay una pregunta más al final. Nos dicen, algunos compañeros me comentan que en sus casas, al verlos todo el día en la PC, creen que no están trabajando. ¿Qué se les puede sugerir? A ver, algunos compañeros me comentan en su casa, o sea, que los hijos piensan que los papás no están trabajando. Exacto. Ah, claro, sí, sí, sí. Hoy día con el teletrabajo, hemos tenido un montón de experiencia todos, ¿no? El niño que llega en plena conferencia importantísima y llega el niño o el chiquito y llega a la pantalla, ¿qué estás haciendo? Y se te sube encima. Y el papá como que, bueno, estoy en una reunión sumamente importante. Pero porque, claro, el niño y principalmente chiquito, o sea, papá o mamá están en casa. O sea, punto. O sea, yo no entiendo que les cambió, exacto, ellos están en casa y ellos deberían estar disponibles, ¿no? Entonces, claro, es un aprendizaje y un proceso readaptativo y para tal entonces debemos sentar a los hijos y explicar, y a las parejas también. Yo he tenido parejas que se pelean porque como mi esposa quiere suspender el contrato y yo no, entonces ella piensa que yo no estoy haciendo nada y todo el día me está preguntando cosas y yo estoy en reunión, en teletrabajo. Entonces es sentarse a conversar, a hablar, bueno, estamos en casa todos, pero mi jornada laboral es de 8 a 5, por decir. De 8 a 5 y yo voy a estar trabajando. Sí estoy en casa, pero estoy trabajando así como probablemente tú estás en la escuelita de 8 a 12 o de 8 a 2. En ese momento, cada uno tiene que estar haciendo sus obligaciones. Pero podemos almorzar juntos, vamos a decir, una horita podemos almorzar juntos y podemos cenar juntos. Los papás, nosotros que estamos en teletrabajo, esto lo escucho mucho en la clínica, tenemos que poner límites también. Claro. Ahorita mismo estamos trabajando más que antes, más que cuando llegamos a las oficinas de forma presencial, ¿no? Y a toda hora. Y a toda hora. Y los jefes, Anoche no sé si estábamos aquí hay un viendo montón de jefes, también los jefes pidiéndole a los colaboradores cosas a horas que no son de oficina. No, el horario de trabajo se debe cumplir porque hay una necesidad emocional de poder descansar que todos los seres humanos necesitamos para poder ser emprendedores, para poder ser eficientes. Entonces hay que poner límites, si este es mi horario de trabajo, este es mi horario de trabajo, no quedarme horas extras porque estoy en la casa, estoy en la computadora y no importa. No, tenemos que cerrar, tenemos que saber hasta qué hora es nuestro horario de trabajo. Y de esa hora en adelante, así como nosotros le queremos poner límites a nuestros hijos, que ellos no nos interrumpan en las horas de trabajo, nosotros también nos tenemos que poner límites, que si este es nuestro horario de trabajo, no nos debemos quedar horas extras en él. Entonces, eso es básico, eso es sumamente importante. Sí, hay un último mensaje como de alguien que pregunta para la gente mayor de 80 años. Sí, bueno, ellos están en capacidad de entender más lo que está sucediendo que los hijos y todo lo demás, pero muchas veces, pues, Más o menos. Más o menos, sí, se les hace difícil y se sienten tristes, se sienten que no están siendo acompañados, es difícil. Sí, no, y yo decía ahorita más o menos porque me parece muy, muy curioso que con familias que he visto a lo largo del tiempo que el motivo de consulta era nos pasamos peleando porque mis hijos adolescentes o en edad adulta joven quieren estar saliendo todo el día y constantemente hay peleas y ahora en las sesiones de familia ya no hay peleas con los hijos adolescentes sino con los papás, o sea, estos papás de los adolescentes peleando con sus propios padres para que no salgan. Así es, la generación sándwich. Exactamente, así es. Entonces, claro, los adultos mayores les está haciendo muy difícil quedarse en casa. Ellos son los que más aislados están. Ellos son los que, y al mismo tiempo, los que más vulnerables son físicamente. Sí. Entonces, los más aislados los tenemos. O sea, no le decimos no vengan a casa, no podemos ir a verlos porque ustedes son una población en riesgo, pero tenemos que darnos cuenta que esta población emocionalmente también es una población en riesgo y que se está sintiendo muy sola. Entonces podemos estar, o sea, así mismo podemos estar, hoy día tenemos tecnología, llamémoslo por teléfono, hagamos Zoom. Yo sé que dirán que, bueno, 80 años, o sea, yo conozco un montón de señores de 80 y 90 años que manejan mejor las redes sociales que yo. O sea, si hay la posibilidad de que se pueda hacer la conexión por cara, o sea, por un Zoom, por un Team, por cualquiera de las plataformas, muchísimo mejor porque estos abuelitos necesitan vernos. Muchísimo mejor.
Si no, una llamada por teléfono. Si no saben utilizar los aparatos, hay que llamar por teléfono para estar en contacto con ellos y cuidarlos emocionalmente y físicamente. Y hasta por video de WhatsApp, que todavía pues eso es Video. más fácil. Exacto, tienes razón, por videollamada de WhatsApp. Bueno, queremos agradecer muchísimo a nuestra querida doctora Joyce por esta conferencia y esta conversación tan amena. Creo que ha sido de mucha utilidad, es muy oportuna la ocasión y vamos a tomar en cuenta todos esos consejos que nos ha dado. Agradecemos a los muchísimos participantes que se han unido a nosotros, tanto en sede como en el exterior. Ha sido una audiencia pues muy nutrida y quiero agradecer también al doctor Spence, al director de la academia, que me permitió pues hacer esto y a todos ustedes pues por participar. Doctora, muchísimas gracias de verdad. Ojalá podamos tenerla pronto con nosotros nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, hasta Que estén luego. bien.